El ejercicio número 3 de este ejercitario nos dice: entra el refrigerante 134A al compresor de un refrigerador a 140 kilopascales y menos 10 grados Celsius a razón de 0,3 metros cúbicos por minuto y sale a 1 megapascal. La eficiencia isentrópica del compresor es de 78% y el refrigerante entra a la válvula de estrangulación a 0,95 megapascales y 30 grados Celsius y sale del evaporador como vapor saturado a menos 18,5 grados Celsius. Acá vamos a tener en cuenta que se trata de un ciclo prácticamente donde tenemos varias pérdidas dentro de lo que es el sistema que vamos a ir viendo una vez analizados los puntos, ¿verdad? Primero nos pide determinar el ciclo de un diagrama T versus S con respecto a las líneas de saturación. La entrada de potencia al compresor, la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado, la caída de presión y la tasa de ganancia de calor entre la línea de vapor y el compresor. Entonces tenemos lo que sería el gráfico, ya lo sabemos aproximadamente en realidad como nos dicta la teoría, donde tenemos la entrada del compresor, la salida, luego tenemos el punto 3, luego en el punto 3 nos condiciona que tenemos una presión de 0,95 megapascales. Luego, la válvula de estrangulamiento pasa al punto 4, luego del punto 4 al evaporador, o sea, la entrada del evaporador, al punto 5 tenemos una temperatura, o sea, nos dice que sale como vapor saturado, es decir, justo en la línea de saturación. Pero anteriormente nos había dicho el ejercicio que sale a 1 megapascal y más nada no nos dice, ¿verdad? Luego vamos a fijarnos, o sea, ya de antemano nos dice que hay una pérdida, ¿verdad? Ya que sale como saturado y luego nos da una presión, ¿verdad? Bueno, entonces en el punto 1 tenemos en el punto 1 que sería a la entrada del compresor, que tenemos 140 kilopascales y una temperatura de menos 10 grados. Bueno, acá nos damos cuenta que hubo una variación en la temperatura, ya que donde sería el ejercicio nos dice sale evaporador como vapor saturado a menos 18,5, ahí ya difiere la temperatura, entonces ahí vemos que hay efectivamente una ganancia de calor. Es decir, aumentó su temperatura, ¿verdad? De menos 18 a menos 10. Entonces, con eso vamos a sacar la propiedad de la entalpía y la entropía. Además vamos a sacar el volumen específico porque tenemos nos dice la razón de flujo es de 0,3 metros cúbicos por minuto, ¿verdad? Entonces con eso vamos a relacionar, o sea, para eso vemos el volumen específico, para relacionarlo con lo que es la masa. Entonces, el punto 2 nos dice, a la salida del compresor, nos dice 1 megapascal y lo consideramos, o sea, nos dice un rendimiento, ¿verdad? Y vamos a hacer un artificio acá para no tener que desarrollar por completo lo que es la fórmula o sea, la expresión del rendimiento interno. Luego el punto 3 nos condicionaba que vamos a tener 0,95 megapascales con una temperatura de 30 grados. Determinamos la entalpía, vamos a aproximarlo a su propiedad del líquido subenfriado y entonces tenemos la respectiva entalpía, ¿verdad? Luego sabemos que en el punto 4 aproximadamente tenemos una estrangulación donde sabemos que se mantiene la entalpía aproximadamente igual, entonces la aproximamos. La entalpía 4 igual a la entalpía 3. Luego en el punto 5 que nos
condicionada del ejercicio teníamos menos 18 grados y una calidad del 100% o vapor saturado. Entonces con eso determinamos la entalpía, ¿verdad? Perdón, la presión y la entalpía. La presión lo sacamos porque en uno de los ítems ya nos dice la caída de presión, entonces ya nos adelantamos. Entonces, para el ítem A sería simplemente el gráfico para poder responder el ítem, ¿verdad? Luego, en el ítem B nos pide la potencia de entrada, entonces acá es donde primero determinamos el flujo másico, que es lo que les había comentado, que tenemos, que es el caudal, el caudal o la razón sobre el volumen específico, ¿verdad? Recordemos que la razón de entrada nos dice 0,3 metros cúbicos por minuto. Esto lo debemos pasar a segundos. Y el volumen específico simplemente lo trasladamos. Ahora, el volumen específico era en metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces simplificamos minuto, metros, entonces nos queda que el flujo másico es de 0,03423 kilogramos por segundo. Entonces, ahora ya podemos entrar en lo que sería la expresión del trabajo de entrada, que se da por el flujo másico por la diferencia entálpica real. Entonces vamos a usar el artificio que estuve comentando, ¿verdad? Donde sabemos que el rendimiento del compresor isentrópico es el salto isentrópico real, teórico, sobre el salto real. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar esta expresión y la vamos a despejar, vamos a ponerla en función del rendimiento, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta propiedad y esto es data. Entonces esta expresión metemos acá y el flujo másico ya lo habíamos determinado. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que el trabajo de entrada del compresor es de 1,88 kilowatts. Luego, la Q sub L, o la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado, se daba también por el flujo másico por la diferencia entálpica. En este caso sería lo que nos condiciona el ejercicio, el punto 5, que era a la salida o a su temperatura de menos 18, y la entrada, que nos condiciona también por el estrangulamiento, que es una entalpía constante. Entonces reemplazamos los valores y tenemos que la Q sub L es de 4,99 kilowatts. Finalmente nos pide la caída de presión y la ganancia de calor entre el evaporador y el compresor, que era justamente entre el punto 5 y el punto 1. Entonces tenemos que la caída de presión es de P5 menos P1. P5 lo habíamos determinado por tabla y P1 era gráfico, ¿verdad? Entonces reemplazamos los valores, tenemos que una caída de 1,65 kilopascales. Finalmente, para la ganancia de calor tenemos nuevamente que es el flujo másico por la entalpía en el punto 1 menos la entalpía en el punto 5, ¿verdad? La entalpía 1 ya lo determinamos en el inicio del ejercicio, la entalpía 5 lo determinamos gracias a los datos que nos condicionan el ejercicio. Entonces reemplazamos los valores y tenemos una ganancia en la tubería de 0,241 kilowatts.